Tiempos peligrosos vendrán en que hombres sin compasión, calumniadores reprobados, más amantes de los placeres, te perseguirán y combatirán y tu casa no caerá. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amados hermanos de Cristo Jesús. Sobre la roca, bendito sea y alabado el Padre Eterno Todopoderoso, y con la ven y el permiso de Él, hoy estaremos tocando un tema muy fundamental. Y hace días me preguntaba y decía, si nosotros escudriñásemos las Escrituras, seríamos menos vulnerables ante tantas acechanzas día a día. Porque hoy en día hay diferentes tipos de dogmas. Dogma es una enseñanza, una doctrina. Muchos dicen que 2 más 2 es 5, otros dicen que el sol es verde, y así diferentes tipos de enseñanzas. Otros dicen que no hay que ponerse, que no hay que recibir transfusiones de sangre. Y todo eso, muchos dicen, pero si lo dice él es porque tiene que ser así. Y todos caminamos en pos de lo que dice alguien. Pero nadie nos sentamos y decimos, a ver hermanito, por favor, me lo puedes sustentar bíblicamente, que en la Escritura diga que esto es así. Eso no pasa. ¿Y sabe por qué? Desde la vida antigua, desde que acudíamos a la Iglesia Católica, siempre fuimos llevados. Y siempre alguien nos hablaba cualquier palabra y nosotros creíamos. Pero en este tiempo, Dios nos ha llamado para que nosotros conozcamos la verdad de las cosas en las que hemos sido enseñados y en las que vamos a ser enseñados de aquí en adelante. Eso es muy fundamental. Una persona que tiene principios, que tiene una base sólida de una enseñanza, va a ser difícil que sea movido. Así venga quien venga, si baje un ángel del cielo, no lo va a cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona se ha preparado en las Sagradas Escrituras. Nuestro maestro Ezequiel nos recomendaba y decía, por lo menos unos 5 minutos leamos la Biblia diario. Y se puede media hora. Pero a veces nosotros nos ha llegado el espíritu de conformismo. Y ese espíritu nos hace nosotros mismos poco a poco irnos abandonando en las Escrituras. No lecturamos, y al no lecturar somos como ciegos. Y al ser ciegos, cualquiera nos lleva y dice, por acá es la salida. Y vamos y pum, caímos. Por ahí tropezamos en cualquier hoyo. Como título hoy pongamos, toda escritura es inspirada. Como título pongamos, toda escritura es inspirada. En el libro de San Lucas capítulo 1 versos 4. Libro de San Lucas capítulo 1 versículo 4. Entonces toda escritura es inspirada. Las escrituras fueron dejadas para llenar nuestro conocimiento. Fueron dejadas para llenar. Una persona que no estudia o que carece de enseñanza bíblica va a ser es una presa fácil para poder ser movido de aquí hacia acá, como un títere. Una persona que se deja llevar como las olas de la mar. Pero una persona que está profundizada y que conoce y sabe, es como cuando usted le quiere enseñar a un profesor de matemáticas. Para que usted le haga entender a un profesor de matemáticas, tiene que saber. De lo contrario va a ser difícil que lo haga entender. Aunque usted le diga, pero mire profesor, 2 y 2 son 5, pero ¿de dónde te sale esa matemática, Pepito? No, es que si usted ve aquí, no, es que lo simple es 2 más 2 es 4, porque así lo dice la fórmula. Entonces, igualito es con un creyente que lee las Escrituras. Es igualito. Por eso, Lucas capítulo 1 versos 4 dice, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Nosotros hemos sido dotados de diferentes enseñanzas. Por ejemplo, cuando usted ve la Escritura y ve el caso del siervo Job, que es un siervo que nos enseñó un modelo de paciencia y de fuerza espiritual para soportar tanta prueba. Este siervo Job, llegó un momento que él mismo rechazaba lo que había aprendido. ¿Y por qué? Porque había sido enseñado mal. Y él decía, pero ¿qué he estado enseñando a cuántas personas? ¿Por qué?
Libro de Job, capítulo 42, versículo 3, versículo 4, dice el Señor. El libro de Job, capítulo 42, versículo 3 y versos 4. Libro de Job, capítulo 42, versículos 3 y 4. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Amén. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el Señor. Si yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro, escúchame, déjame hablar y yo te interrogaré y tú me instruirás. ¿Por qué? Porque a veces muchos de nosotros ha pasado que hemos creído de repente haber entendido la enseñanza que viene de Dios. Pero Dios nos ha dejado algo maravilloso aquí en la tierra llamada Sagradas Escrituras o llamada Biblia para poder interpretar. Y en la Biblia se interpreta en los tiempos, pasado, presente y futuro. Y también se respetan los puntos, las comas, los puntos y coma, las tildes. Todo tiene que ir uno respetando. Si una persona no respeta esto, va a ser un enredo las enseñanzas. Vamos a terminar leyendo una cosa por otra. Y así vamos de repente enseñando hasta que de repente muchas personas se confunden. No se trata de repente de hablar por hablar. Se tiene que uno mismo, tenemos que estudiar poco a poco y encontrarle el sentido. Y si no, esperar que Dios nos abra el sentido. Es por eso que el Señor decía, primeramente nosotros tenemos que estar atento en las Escrituras y no dejarnos llevar por fábulas, porque también hay fábulas. ¿Y qué es una fábula? Es un cuento, algo que no tiene sentido, algo que no tiene una respuesta, pero que para muchas personas de repente creemos que esto está bien. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esto. Para eso el verdadero creyente de Dios tiene que aprender a indagar bien en las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que aprender primeramente de quién nos ha enseñado. Por eso la Escritura dice, en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14. Libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Amén. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, ¿cómo yo dudar que el mandamiento es la verdad? Si en Salmo 119, versos 142, versos 151 y versos 160 ratifica que el mandamiento es la verdad. Entonces, ¿cómo dudar? No puedo dudar. Pero si alguien me dice, hermano, el mandamiento es la verdad, ¿pero en qué pasaje bíblico? Bueno, no me acuerdo, me parece que decía por Gálatas, pero bueno, la idea es que es. Entonces, no soy convincente. Por eso que hoy en día hay muchas personas que están aprovechando nuestra ignorancia, y eso ha sido de tiempo antiguo. Han aprovechado nuestra ignorancia para irnos llevando en pos de ellos, de repente con consejillos más fundamentados. Yo me recuerdo cuando era chico, había diferentes tipos de enseñanzas. Unos decían que esto era así, que era así, pero ha pasado más de 28 años, ha pasado, o 30 años, que nada de lo que estas personas dijeron hasta el día de hoy veo. Al contrario, veo que estas personas se fueron al mundo, que no están como nosotros. Quiere decir que ellos mismos se enredaron entre fábulas. Ellos mismos pensaron de repente aclarar. Yo siempre de pequeño vi ese camino y dije, no, por ese camino no voy a ir.
meterse en cosas que uno no puede de repente entenderlas, va a ser difícil, vamos a terminar mareándonos todos. Pero hay algo que sí edifica, y es la doctrina. Es por eso que siempre traté de esforzarme en aprender lo que es la doctrina. Poco a poco fui aprendiendo lo que es la doctrina, pero nunca me aparté en tras de fábulas. Por ejemplo, dice la Escritura, va a llegar un tiempo en que muchos van a sufrir la necesidad de escuchar la verdadera esencia de la palabra de Dios. Pero ante esa necesidad, dice que se amontonarán maestros a su propio entendimiento, a su propio deseo de enseñar, a su forma de querer educar, los cuales, dice, los traerán con fábulas. Y si usted ve, y le voy a invitar a mi hermana Maybe, hermano Orestre que está por ahí, jáleme el concepto de fábula y péguelo ahí en comentarios. Fábula es algo que es como un cuento que tiene una respuesta, pero que no es verdad. En el libro de 2 de Timoteo, mientras vamos leyendo este pasaje, van poniendo ahí el concepto de la palabra fábula. 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y versos 4. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la Escritura? En esa Biblia dice cuentos, ¿no es cierto? No dice fábulas, dice cuentos. Porque fábula y cuento va por ahí la mano. Dice, porque vendrán tiempos. Cuando usted escucha la palabra y dice vendrán, ¿en qué lo encontramos? ¿En qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro? El apóstol Pablo a través a Timoteo le hablaba para un tiempo futuro, porque vendrá tiempo futuro, tiempos o tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, hay mucha gente que realmente hoy en día escuchamos la doctrina y decimos, no, esto ya me cansa, ya es lo mismo, pues hay que innovar algo nuevo. Entonces es ahí cuando, tratando de buscar algo nuevo, queriendo sorprender a muchos, terminamos confundiéndonos. Nos confundimos nosotros, confundimos a aquellos y los llevamos, en vez de llevarlos a la salvación, nos estamos llevando a la condenación a cuántas personas. Dice el concepto fábula. La fábula es una composición literaria, narrativa, breve, generalmente en prosa o en un verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas, dice, que hablan y actúan como seres humanos. Quiere decir, es algo como una película, algo ficticio, pero no es real. No es real. Y eso es lo que hoy en día está existiendo, enseñanzas que no son reales, que están viviendo un momento pero que carecen de sustento bíblico. Hay muchas personas que desde la pandemia, desde que he salido en unas páginas a predicar, siempre me llamaban, Osvaldo, dice, pero usted está errado en esta parte. Y siempre hemos conversado bíblicamente, pero luego, sí, ¿verdad, hermano? No, parece que tiene razón. Bueno, ya regreso, le llamo y hasta el día de hoy no vuelven a llamar. ¿Por qué? Porque todo el tema o toda su forma de creer o como a él lo enseñaron está basado o armado en algo que no tiene una raíz, no tiene columnas y pronto se va a desbaratar. En el versículo 3, continuando, dice que sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír. Ellos quieren oír. Ahí se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros conforme a sus deseos. La palabra concupiscencia es deseo. Entonces, conforme a sus deseos. A mí tengo un deseo. De repente, bueno, vamos a hacer que los hermanos hagan esto. Entonces, basta que yo hago y usted me cree y él también lo predica al otro y también al otro y esto se va en una cadena. Y a la final, cuando yo fracaso, me mira a mí y dice, hermano, ¿qué pasó? No sé. Pues nos fue mal. Entonces todos los que nos siguieron a nosotros se van desbaratando. ¿Por qué? Porque no hubo una enseñanza sana. Cuando la Escritura dice, y apartarán de la verdad el oído, mire,
y apartarán de la verdad el oído. ¿Qué era la verdad? Hemos dicho 3 versículos. Salmo 119, versos 142, 151 y 160. La verdad son los mandamientos de Dios. Quiere decir que muchos vamos a apartar el oído de los mandamientos. Y esto ha ocurrido y está ocurriendo en estos tiempos. Hay personas que dicen, no, pero hermano Osvaldo, ya el mandamiento, eso era de primer grado y eso ya pasó. Tenemos que hablar otras cosas. Tenemos que irnos a nuevas cosas. ¿Pero por qué? Si el mismo mandamiento no lo hemos entendido. El 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Un día preguntaba un hermano, ¿y cómo se honra? Bueno, honrar es así. Bueno, lo importante es que honramos. Pero si no sabemos el concepto, no sabemos lo que quiere decir, ¿cómo estamos cumpliendo? Estamos obviando. 7.º mandamiento es no cometerás adulterio. Dice que debemos casarnos, pero no estamos. ¿Por qué? Porque estamos apartando el oído de los mandamientos y nos estamos yendo a fábulas. Una vez escuchaba a un hermano que me decía, pregúntame una pregunta, ya no volvió más, ya no respondió. ¿Por qué? Porque tienen armado un tema, tienen armado de repente un consejillo, el cual lo vieron de un punto, pero cuando hay respuestas y hay preguntas, esto todo se desbarata. Yo he escuchado y vengo escuchando a través de las redes diferentes tipos de enseñanzas, pero hay enseñanzas que carecen. Por ejemplo, hay personas que dicen, hermano, dice, la ley ya no, la ley fue para el tiempo antiguo. Yo podría creer esto si desconocería de conocimiento bíblico, pero conociendo las escrituras, la escritura dice que no fue abolida la ley, antes fue establecida por Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo dudar? No puedo. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento. Y si no viene un conocimiento, entonces estaríamos en el aire. Viene cualquier pastor y me lleva. Por cualquier fábula me voy a ir en pos de esta persona. Viene otro, me voy en pos de él. Luego me choco con él, o de repente tengo una mala experiencia. Viene otro, no, este sí es verdadero, con este me voy. Y viene otro, y así estamos. De brazo en brazo buscando realmente la verdad. Por eso dice, sufrirán la sana doctrina. Y hay muchas personas que hoy en día se preguntan, hermano, pero ¿por qué ya nos hablan de este tipo de temas? ¿Por qué ya nos hablan del matrimonio? Que es muy importante, porque ahí estamos muchos pasando y cayendo, y pasando y cayendo, pero no tomamos la acción. ¿Por qué? Porque no hay el consejo. Muchos de repente estamos cayendo entre nosotros, de repente en el odio. Hemos caído en el celo y seguimos en el celo, seguimos de repente en enemistades. ¿Pero por qué? Porque nos hemos pasado, hemos acelerado, hemos saltado el mandamiento y nos hemos ido a poner el oído a ver qué dice esta hermana, a ver qué dice este hermano. Estamos ahí escuchando cosas que ni siquiera nos edifican. Porque ¿qué puede edificarme una fábula a mí? ¿En qué podría edificarme? Entonces, nosotros debemos ser concretos, debemos armar nuestra casa sobre la peña, y esa peña es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sobre esa peña debemos armar una casa, y esa casa es usted. Venga lo que venga, digan lo que digan, su casa nunca caerá. ¿Por qué? Porque está solidizada sobre una peña. Y esto es una parábola que el Señor lo relata para darse cumplimiento en que nosotros somos esa casa, y que cualquiera que viniere contra nosotros no pueda movernos. Esto dice en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta el versículo 27. El libro de San Mateo, capítulo 7, versos 24 hasta el versos 27. Vamos a escuchar aquí una pequeña parábola, la cual el Señor cómo compara al hombre y su conocimiento como casas. Libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 y versículo 27. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 27. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Amén. Bendito sea el Señor. Mire qué importante este pasaje bíblico. Así dice, vamos a leer la Biblia de hermano Orestes, que está aquí. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir
y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque pasado mañana usted puede reclamar y decir, pero hermano Osvaldo, ¿qué pasó? Usted nos dijo que esto era así. Entonces alguien tiene que responsabilizarse. Pero de repente pasado mañana dice, hermano, pero usted me dijo que 2 más 2 era 5. No sé cómo sacaba el 1, pero usted sacaba el 1 y decía que era 5. Ahora realmente que puedo sumar, aprendí a sumar y sé que 2 más 2 es 4. Entonces, ¿de dónde sacaba usted ese 1? ¿O de dónde le sobraba? Entonces, muchos de nosotros, cuando aprendemos a escudriñar o a entender las escrituras, somos personas sensatas, personas que recién hemos empezado a edificar nuestra casa sobre aquella roca, aquella que es Cristo Jesús. 25. Cayeron lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, la sacudieron a aquella casa, pero esta casa nunca cayó. Vinieron diferentes enseñadores, movieron a todo, si es posible, cuánto. Vinieron calumnias, difamaciones, vinieron todo, pero esta persona nunca se fue. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona estaba bien fundada en las palabras de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas a veces nosotros estamos siendo enseñados en diferentes lugares que debemos, unos de repente estamos enseñados mal, pensamos que debemos vivir de la gente gratis y que la gente nos solvenga o que nos financie o que nos pague para hacer la obra? Y esto no es así. Esto no es un deber. El deber es de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos el deber de predicar las palabras de Dios gratuitamente. Aunque pasemos, aunque esta garganta por rato no tenga que comer, pero debemos tratar para que sea una carrera justa delante del Señor. Caso contrario, nosotros estamos haciendo una casa. ¿Sobre qué? No sobre una peña, sino estamos haciendo una casa sobre de repente hojaraza. Y pasado mañana al primer de repente prueba, a la primera tentación o la primera de repente que se nos caiga ese tipo de enseñanza, nos vamos a ir para afuera. Yo conocí varias personas que hablaban de repente, decía hermano Osvaldo, dice, esta profecía de Got y Magog, Got y Magog. Entonces, hasta el día de hoy nunca esa profecía se cumplió y aquella persona que nos hablaba ya no está. Entonces, ¿yo qué puedo reclamar esa profecía? Entonces me recuerdo aquel hermano, cuando nosotros nos enseñaba, decía, bueno, tantas maravillas. Desde aquel tiempo yo le aprendí y le tuve un respeto a las profecías. Porque para eso Dios establece profetas. Y para eso Dios puso a nuestro maestro Ezequiel. ¿Para qué? Para que él haga entender y aclarar. Pero hoy en día nosotros no podemos ir de repente profetizando y diciendo, mire hermano Osvaldo, yo le pongo que en el 2018 viene el fin del mundo. ¿Por qué? Porque veo que los cielos cada vez son más anaranjados. Entonces, eso no es a nosotros. O yo le pongo que en el 2024, no podemos nosotros hablar. Ni tampoco de repente aducir, porque esto no es un juego, eso es una responsabilidad. De lo que usted salga de su boca, muchas personas se van a creer. O bien se salvan o bien se condenan. Y si no llegan, muchos de ellos se van a ir y van a blasfemar en contra de Dios. Es por eso que dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y su vida será una fábula, un engaño, una mentira. Y cuando viene la verdad, todo eso se destruye. Y aquella persona retorna, decía en Timoteo, retorna nuevamente al mundo. Pero dice la Escritura, al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Y esta casa, dice, se derrumbó, se vino abajo y su ruina fue grande. ¿Quién es esa casa? El libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a ver quién es esa casa, a ver. Para que vean, muchos estarán pensando, el hermano Osvaldo está hablando de casa, pero ¿qué tiene que ver la casa con nosotros? Nosotros somos seres humanos. Nosotros somos personas, hermano Osvaldo. ¿Por qué se nos compara como a casas? Por eso, a ver, libro de Hebreos capítulo 3. Libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, verso 6. Se dice que aquella casa, como fue edificada sobre la arena, dice que cuando vinieron las lluvias,
Se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y la sacudieron a aquella casa, la sacudieron a esta casa, porque todo lo que vino lo ha movido. Esta se derrumbó, quiere decir se desplomó por completo. Y su ruina fue, ¿por qué? Porque dice, no, esto ha sido un engaño, el hermano nos ha engañado. Ahora sí, corte por aquí, corte por allá y nos vamos al mundo. Y volvemos al mundo con fuerza, volvemos a tomar más, volvemos de repente a hacer cosas que nunca hacíamos. ¿Por qué? Porque el adversario buscó el momento efectivo para poder tomarnos. Nosotros somos fuertes mientras la fe está puesta en aquel que es el Hijo de Dios. Pero cuando esa fe se desvanece, nos quedamos en el aire. Es como cuando Pedro intentó caminar sobre el agua. Basta fue que dudó y se fue a lo profundo del agua. Pero mientras él confiaba, él caminaba sobre el agua. Pedro caminaba sobre el agua. Pero bastó que él dudó. Y así mismo es en nosotros la creencia. Mientras nosotros creemos estamos bien, pero basta que algo se no congenie o que algo que se nos desbarate la enseñanza. Y diga, no, hermano, esto no es así, esto es asado. Todos nos vamos abajo. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿A qué casa se refiere? ¿Por qué el Señor Jesús les hablaba a aquellas personas de que la casa que escucha? Una casa no escucha. Hay que ser realistas. Una casa materialmente no escucha. El que escucha son las personas. Entonces no hablaba de casas, sino hablaba de personas, pero que él lo comparaba como una casa. Adelante, hermana Milagros. Libro de Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, esa casa somos nosotros. Esa casa somos nosotros. Si permanecemos, si retuviéramos firmes la confianza y la gloria y la esperanza, ¿en quién? En Jesucristo el Señor. Esa casa somos nosotros. De nosotros depende. Entonces, nosotros vamos a ser acechados. Estamos pasando tiempos peligrosos en que debemos nosotros mismos saber diferenciar entre lo que es bueno y entre lo que es malo. El oído tiene que ser como el paladar, tiene que saber saborear, verle ese gusto, si es verdad o es mentira. Yo no puedo de repente saborear y decir esto es picante cuando es dulce. Tenemos que aprender, éramos niños, pero tenemos que ir madurando día a día en la palabra del Señor. Hay que desconfiar, sí. No podemos confiar, debemos ser desconfiados. Y para ello tiene que haber una respuesta. Nadie puede tomar una escritura, una Biblia y pararse y decir, bueno, esto es así. Cualquier disparate no podemos terminar diciendo. Tiene que ser sustentado. Porque si no es sustentado, entonces esto se llama argumento y el argumento no edifica. Al contrario, hace un daño. Recuerde que aquella casa que no tiene una base, un sustento, al primer momento que descubra la verdad de las cosas, se va a desplomar, se va a ir abajo esa casa. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, sé esto, hijo mío, que en los postreros días serán tiempos muy peligrosos, en que muchas personas no van a perdonar el ganado. Por eso Pablo, cuando él iba a partir, antes de morir, dijo a todos, yo me voy de acá limpio de su sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque nunca rehusé ni una palabra en negársela. Todo lo que oí de Dios, se lo transmití a ustedes. Todo lo que oí de Dios, se lo transmití sinceramente. Quizás a muchos en aquellos tiempos, a Pablo no les gustó lo que Pablo decía. Es por eso que terminó degollado. Pero Pablo era sincero. Pablo era sincero. Al contrario, dice, nunca les rehusé, nunca renuncié a predicarles la verdad. Libro de Hechos capítulo 20. Libro de Hechos capítulo 20, versículo 26, versos 27 y versos 28. Y en el 28 vamos a ver algo importante. Algo importante que le dice Pablo, le dice a aquellos, a Bernabé le dice, velen por el rebaño. ¿Por qué Pablo se preocupaba del rebaño? Porque sabía que
en los postreros tiempos aparecían hombres amadores de sí mismo, amadores de gloria, amadores de esto, amadores de todo, pero menos del rebaño de Dios. Adelante, hermano Milagros. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 26, 27 y 28. Por esto quiero decirles, hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Amén. Bendito sea el Señor. Dice el apóstol Pablo: por tanto yo protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido o no he renunciado de anunciar todo el consejo de Dios, limpio y transparente. Por tanto, mirad, porque vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Porque muchos de los predicadores y pastores no fueron puestos por voluntad propia, fueron puestos porque Dios los puso para cumplir una misión, un propósito, y ellos tienen una facultad de agradar solamente a aquel que los llamó. Eso es lo que muchas personas no entendemos en diferentes lugares. Queremos que las personas hablen a nuestro criterio, y entonces ya no es siervo de Cristo, es siervo de ellos. El siervo tiene que hablar lo que Dios le enseña, lo que Dios le transmite a través de las Escrituras, y todo tiene que tener una base sólida. Pablo dijo en Gálatas, capítulo 1, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, a ver si no me equivoco, vamos a ver, Gálatas capítulo 1, sí, ese es. Entonces, en Hechos, ¿qué decía? En Hechos decía Pablo, decía: por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, quiere decir por pastores, por diáconos, por misioneros, por sacerdotes, donde Dios los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Mire, la cual el Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros para apacentar. Pablo obedecía al Espíritu Santo, no a lo que los apóstoles decían. Libro de Gálatas capítulo 1, versos 10. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 10. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, por ejemplo, todos tenemos la libre elección o de repente el libre albedrío, pero también estamos en un camino que es democrático, y nosotros debemos también preguntar. Ni un pastor debería molestarse, ninguna persona que se pone como educador o como enseñador o como lo haya catalogado, lo haya puesto Dios, no tiene la facultad de molestarse, porque para eso está puesto. Caso contrario, entonces mejor no debería ponerse como enseñador. A veces hay feligreses, mujeres, hombres, hermanos o hermanas que le dicen a su hermano: pastor, ¿pero qué quiere decir? No, eso no es así, ahí nomás déjalo, olvídate de esto. Pero es que yo he leído no, olvídate. Si no te olvidas, te vamos a castigar. Entonces, no se puede, se tiene que aclarar. Y si no sabe, no te preocupes, vamos a investigarlo, vamos a aclamarlo, vamos a pedir a Dios, o si no, vamos a llamar a una persona que pueda hacernos entender. Pero es tiempo de que nosotros debemos tratar de apoyar, debemos velar por ese rebaño que se nos encomendó. ¿Por qué Pablo tanto persuadía estas palabras? Porque dice en Hechos 20, 29, Hechos capítulo 20, versos 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, dice el Señor. Pablo sabía que después de su partida
en todo lo que Pablo había ganado, porque Pablo había ganado sin números de seguidores para Cristo Jesús, no para él, sino para Cristo Jesús. Sabía que en su partida muchos iban a entrar a pescar a ríos revueltos, se iban a ganar esas ovejas y se las iban a llevar con diferente forma de enseñanzas. Entonces Pablo desde ya anunciaba, decía: velen, cuiden las ovejas. Y Pablo mismo había dejado a Timoteo diciéndole que en los postrimeros tiempos o a futuro iban a venir personas, seres humanos, bueno, digamos por el hombre, porque no es una persona humana aquella persona que viene a destruir, a lucrarse, a vivir, a engañar, solamente por el hecho de esto. No se le puede llamar humano, pero digámosle ser humano. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, versos 2, versos 3, hasta el versículo 6, para que entendamos esto. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1, hasta el versículo 6. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al versículo 6. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos están. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces mire lo que Pablo decía a Timoteo: esto también sepas, que en los postreros días, otra vez la palabra vendrán, igual la palabra postreros ya es a futuro, vendrán tiempos peligrosos en los cuales nosotros debemos velar, y nosotros mismos también debemos velar por nuestras propias almas. Nosotros mismos hay que velar por nuestras propias almas, sabiendo lo que recibimos y lo que no recibimos. Ya el apóstol venía hablándonos que aparecerían hombres amadores de sí mismo. Hay una coma. ¿Cómo es una persona que se ama a sí mismo? Es fácil darse cuenta. Muchos casos ha sucedido a diferentes personas, y este caso una vez me contaron en un país y me decían: hermano, dice, aquella persona, mi esposa era una persona, un instrumento muy bueno de Dios, hermano Osvaldo, y Dios comenzó a prosperarlo muy bonito a esta persona. Cuando lo prosperó, vino aquella persona, conforme dice la escritura que me está predicando, como una águila, vino y llevó aquella alma nueva, lo llevó, aprovechó del don que Dios le había dado a esa persona hasta cuanto pudo. ¿Hasta cuánto pudo? Hasta que aquella persona cayó de repente en una grave y terrible enfermedad. Y una vez que esta persona enfermó, hermano, nuevamente me lo trajo a mis brazos. ¿Pero qué clase de persona es esto, hermano Osvaldo? ¿Cómo se puede explicar? Esto ya no es hermano. No debería llamarse hermano. Me dijo aquella persona con lágrimas. Entonces yo le dije: es que la escritura está hablando. Como nosotros no leemos las escrituras, pues toda escritura es inspirada. La escritura nos hace a nosotros un chequeo, y yo sé diferenciar entre lo bueno y lo malo a través de las escrituras. ¿Y qué pasó? Aquella persona a poco tiempo murió, y aquella persona no le interesó ni siquiera venir a apoyar o a consolar a aquella. ¿Por qué? Porque solamente le interesaba él, el yo, el personalismo. Si las otras personas perdían, se opacaban o pasaba lo que pasaba, eso era lo de menos. Lo importante es que él no era afectado. Entonces eso se llama personalista, y es una persona que solamente se ama a sí mismo. Ávaros. La palabra ávaros viene de una persona que ama el dinero.
Y esto mucho pasa en diferentes lugares, en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones. Ocurre que de repente hay muchas personas que solamente vemos toda escritura, el dinero. Y a veces, una vez pasado en una iglesia, esta era una iglesia religiosa, en un departamento, cuando yo llegaba, aquel misionero molesto le reclamaba. La iglesia, no me acuerdo si era Dios habla hoy o no, bueno, pero por ahí era. Yo he entrado a escuchar el consejo y entonces vi que entre la pastora y el misionero internacional, que era de otro país, un costarricense, le reclamaba que dónde está su plata, que por qué ha venido y por qué hay tan poca plata. Entonces le decía a la hermana, no, lo que pasa es que los hermanos no están pasando un buen momento, hermano Osvaldo, al hermano le decían, no está pasando por un buen momento. Entonces el misionero le reclamaba, le decía, pero ¿por qué? Yo he venido y tenían que darle mi plata. Ahora sí, mi plata, ¿cómo voy a venir? Y esta persona molesto porque no le pagaban sus viáticos y todo. Entonces era un pastor asalariado. Pero poco le importaba si las almas comen o no comen. Nunca se preguntó de decir, de repente estas personas me han dado poco porque de repente hay necesidad. ¿En qué puedo apoyar aquí? No, lo primero era, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi pago? Y a veces somos así nosotros. Estamos cayendo en esto. Y cuando esto ocurre, es fácil de darnos cuenta que aquellas personas no vienen de Jesucristo. Aquellas personas solo piensan en sí y en el dinero. Si usted aporta, está en las primeras sillas. Si usted deje de aportar, usted queda abandonado como una botella, un envase de gaseosa ya usado. Entonces, no se sienta mal. No se sienta que de repente Dios lo ha menospreciado, porque Dios no menosprecia a las personas. Dios ama a las personas. Den o no den, Dios está amando a nosotros. Somos nosotros los hombres, aquellos que creamos las fronteras, las divisiones entre nosotros. Más adelante, siguiendo otra coma, dice vanaglorioso. Hombres vanagloriosos. La vanagloria es llevarse a uno mismo el mérito, el crédito. Uno tiene que ser humilde, decir, bueno, si el trabajo es de todos, se dice de todos. No podemos solamente jalarnos a nosotros, sino no, este trabajo es mío, gracias a mí, porque si no hubiera sido por mí, y era por mí, y todo siempre está el mí. Pero nunca nos acordamos de otras personas, buscamos solamente gloria, y esa gloria se la merece Cristo Jesús, se la merece el Padre Jehová. Por eso nosotros siempre que predicamos, esta doctrina viene del Señor Altísimo, Todopoderoso, de los ejércitos. No podemos decir, no, eso es que yo sé. Eso es una vanagloria. Soberbios. Soberbio porque a veces nosotros no queremos ni siquiera aceptar. A veces alguien nos dice algo y estamos más molestos. Entonces somos soberbios. Detractores. Una persona detractora es una persona que se aleja de las cosas, que es una persona de doble palabra. Nunca es una persona que aclara una palabra verdadera. Se detrae a cada momento. No, yo no he dicho nada, hermano. ¿No? ¿Qué le parece? ¿Usted que escuchó? No, pero yo escuché. No, ¿a usted le parece? La persona que se detrae, eso es un detractor. Desobedientes a los padres. Es fácil conocer que a veces nosotros estamos avanzando en una cosa, pero los padres no obedecemos. No tenemos ni siquiera un mínimo de amor. Predicamos el amor por todos los lugares, pero nuestros padres están abandonados. Y esto es conocido en aquellas personas que Pablo decía. Son cualidades que si usted lo lee y lo pone en una brújula, va a saber identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ingratos, sin santidad. La palabra santidad es muy fundamental. La santidad viene de la consagración del temor de una persona que es cuidadosa de su camino, de su personalidad y de su vida. Pero si una persona la ve que camina en libre albedrío, hace lo que quiere, no tiene restricciones, se comporta quizás peor que un gentil y solamente cuando conviene es un cristiano, pero luego es un gentil, entonces es una persona sin santidad, sin afecto, no hay cariño, es desleales, son calumniadores. Bueno, eso lo calumnian a las personas, son destemplados, son crueles, aborrecen siempre lo que es bueno. A lo bueno lo aborrecen. Son traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman más los deleites. Es por eso que decía al inicio una parte, dice que son ávaros, porque la avaricia, el amor al dinero es un mal sobre todas las cosas. Y la mayoría de las personas que caminan en este espíritu de error o el maligno los lleva por este camino, solamente piensan en sus deleites,
Y si de repente me compra un buen zapato, una buena camisa, aunque les importe si la persona de repente come o no come. Y esto pasa en diferentes religiones y quizás hasta en nosotros mismos está pasando. Estamos viendo de repente como un negocio. Nos hemos vuelto mercaderes de la fe. Estamos por ahí extrayendo de repente lo que no nos pertenece a nosotros de otras personas. Somos amadores de deleites antes que a Dios, teniendo una apariencia de piedad. Piedad quiere decir que delante es un alma de Dios. Es un alma de Dios. Mas habiendo negado la eficacia de ella, con todo el currículo que viene atrás, desde el 1 hasta el 4, habiendo negado la eficacia de ella, a estos, dice la Escritura, evítalos. A estos, dice la Escritura, evítalos. ¿Qué quiere decir evitar, hermano Osvaldo? Que no puede usted caminar, que usted no puede creer a todo lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque la Escritura me lo dice. Por eso el tema de hoy es: toda Escritura fue inspirada. La Biblia no fue escrita porque se le pareció a alguien escribirla. Se sentó de repente a la orilla de la mar y dijo: vamos a escribir cualquier cosa aquí para que el mundo lo crea. La Biblia es bien sabia, y la persona que lee desde niño dice que se vuelve sabio. Una persona que desde pequeñito lee las Escrituras dice que se puede hacer sabio. Según de Timoteo capítulo 3 versos 15, 16 y 17. Según de Timoteo capítulo 3 versos 15, versos 16 y versos 17. Mientras más pequeño, por ejemplo, ahí dice: y he sabido que desde la niñez te has dedicado a estudiar las Escrituras. Ahora muchos dicen: hermano Osvaldo, pero yo me congregué a los 40 años, ya de niño no tuve tiempo. Precisamente cuando uno nace para el camino de Dios es niño. Quiere decir, desde el primer día que se congrega, un creyente tiene que tomar su Biblia y leerla. ¿Hasta cuánto? Diario, por lo menos unos 5 a 10 minutos, media hora. ¿Para qué? Para que vaya absorbiendo, alimentándose de las Escrituras y sea una base sólida. Pasado mañana alguien le dice: hermano Osvaldo, pero yo he leído que sí se debe tomar vino. Pero la Escritura, ¿qué dice? Dice que no podemos tomar. ¿En qué? Acá en el libro de Números capítulo 6 versículo 4. Entonces, se da cuenta, el conocimiento es bueno. Hermano, pero yo pienso que Dios es misericordioso. Yo pienso que aquí el hermano pasó algo y él tiene otra oportunidad. Bueno, eso es lo que él piensa, pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura no dice que no. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos fundamentarnos. ¿Qué dice la Escritura? Según Timoteo capítulo 3 versos 15, 16 al 17. Libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15, 16 y 17. Recuerda que desde niño conoces las sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Amén, aleluya. Continuando. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Se da cuenta? O sea, ¿es importante leer las Escrituras? Sí. Porque hombre o hermana o hermano que lee las Escrituras desde que nace en el pueblo de Dios, dice que lo pueden hacer sabio. Y si no las leo, no puede ser sabio. Y si las leo, hermano Osvaldo, puede ser sabio. O sea, ahí está la opción. Lo toma o lo deja. Lo lee o no lo lee. Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La Escritura, la Biblia, está dada para enseñarnos. ¿En qué forma nos enseña? Por ejemplo, yo cuando me casé, tuve mis hijos, digo, ¿ahora qué hago con mis hijos? Entonces, la Biblia dice: y vosotros padres, corrige a tus hijos. Entonces Dios me está enseñando que debo corregir a mis hijos. ¿De qué forma? Leo otro pasaje, ahí dice. Padres, dice, no a sus hijos los hagan volver, dice, de mal ánimo.
Guía a tus hijos, dice, por el camino de mis mandamientos. Entonces, ¿qué está haciendo la Escritura? Me está enseñando. Por ejemplo, como esposo. Y el deber del esposo es amar a su mujer como a sí mismo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios a través de las Escrituras me está enseñando. Es por eso que dice, y toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir para salvarnos, para librarnos del pecado, para ayudarnos. Para corregir quiere decir que si estamos mal, pues tenemos que mejorar. Y a nadie tiene que molestarnos. A nadie tiene por qué molestarnos, porque la Biblia fue creada para eso, es un libro sagrado. Hay veces, hermano, que dice, hermano, vamos a hablar hoy día del matrimonio, otra vez del matrimonio, hermano, ahorita voy al comedor mejor. ¿Y por qué nos molesta que hablemos del matrimonio? ¿Por qué? A ver, ¿porque estamos bien? No, porque estamos mal. Porque sabemos que por ahí nos está agarrando, como decían los maestros, en la llaga. Entonces, no tenemos por qué molestarnos. Si uno se molesta, hay que ser consciente que no es uno el que se molesta, es el espíritu malo que está en nuestros corazones, el que está renegando adentro y dice, no, sálete del templo, no escuches esto, ¿para qué te vas a corregir? Sigue así nomás, sigue pegándole a tu mujer, sigue ahí maltratándola, sigue sacando la vuelta, ¿se da cuenta? Entonces, la Biblia ha venido, o las Sagradas Escrituras fue puesta por Dios para corregirnos, para mejorarnos, para hacernos algo bueno, hacernos algo útil en esta sociedad. Persona que no lee es como en el dicho que dice, persona que no estudia será ignorante toda su vida. Es por eso que a nuestros hijos los obligamos, estudia bastante matemáticas, estudia comunicación, señor, no habrá de repente otra carrera más ahí en el colegio, que estudie inglés ya, computación, otra más, todas las ciencias que pueda, dele a mi hijo. Queremos que nuestros hijos se llenen de conocimiento. Así fuéramos nosotros en el camino de Dios. También nosotros a los hijos de repente los exhortamos, tienes que estudiar este cuento, tienes que estudiar esta fábula, pero nosotros ¿cuándo agarramos la Biblia para leerla? Dice que la Biblia está comprobado que nos ayuda a mejorar el léxico, a tener una mejor lectura. Es por eso que hay personas que hasta el día no se entienden. Dice, hermano Osvaldo, dice, yo cuando vine a este pueblo no sabía leer nada, pero poco a poco he aprendido a leer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va corrigiendo nuestra forma de leer a nosotros. Para instruir en justicia. ¿Por qué dice para instruir en justicia? Hace días atrás, creo que fue la semana pasada, el lunes, toqué un tema referente a la justicia de Dios. ¿Se recuerda? Jueces y justicia. Y dije que no podemos oprimir a nadie, de que debemos ser equitativos con las personas. En ellos hubo un caso de una hermanita que fue abusada o violada por su familiar. Entonces, aquella persona, mire, buscando una persona, confiando en una persona, creyente en la palabra, esta persona, en vez de ayudarle en su caso, terminó prácticamente engañándole y llevándose el dinero y nunca defendió su caso. Desamparada, acude a la palabra de fronteras y nosotros aquí, verán que yo no soy ni abogado, entonces si yo fuera abogado le ayudaría. Porque ese tipo de abusos entre la sociedad se tiene que defender, las cosas tienen que ser claras. Y gracias al Señor exponimos el caso en la página y luego de unos días apareció un hermano bondadoso, no sé si decir su nombre, todavía no he conversado con él, voy a mantenerlo en reserva, pero sí el hermanito bondadoso. Y el hermano dijo, yo voy a asumir este caso y lo haré voluntariamente, gratuito. Y de repente si la hermana da algo, bueno, y si no, pero va a apoyarlo. Y ya me ha mandado dos fotos me ha mandado. Yo los tengo en mi WhatsApp. Cuando pidió el expediente y ahora que ya presentó el expediente ante el juez supremo de acá de Lima. Entonces realmente me agrada porque hay personas que se suman a la justicia. Es por eso que la Escritura dice claramente, fue para instituir en justicia, y esa justicia la aprendemos. No solamente basta decir tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, no basta repetir esto. Lo que tenemos que hacer es practicar, hacer ver lo que es la justicia. La justicia es algo equitativo, le hemos dicho, algo que es parcial. Te perseguirán y combatirán y tu casa no caerá, porque estaba fundada sobre la roca.